Tal y como comentábamos, vamos a iniciar ya la conversación con Nerea Gastón Tavera, una de las ganadoras de una de las becas Durango Sortzaien Leku. En este caso se trata de una beca en la categoría Proyectos Culturales y antes de nada, pues hay que dar la bienvenida. Bueno, muy buenas, Nerea. Egunon, es que ricasco. Los lavaderos de Barrencale, muy cercano, muy concreto. Sí, la verdad es que el origen de este proyecto surge a partir del trabajo de fin de máster que realicé y presenté justo el año pasado. Y bueno, me centré en ellos porque sí que es verdad que cada vez que pasaba por ese espacio había como algo que me llamaba la atención. Aparte de su abandono, o sea, de estado de abandono notable, pues había un interés más allá, la historia de las mujeres. ¿Qué pasa con esas mujeres que lavaban en los lavaderos, ¿no? Espacios que aparentemente hoy no tienen ninguna importancia y no se les da apenas valor, pues es verdad que son contenedores de la historia de las mujeres. Eran espacios donde ellas los utilizaban aparte para trabajar, para socializar con otras mujeres, porque sí que es cierto que las mujeres no tenían espacios públicos como tal solo para ellas. Vale, esto lo viste claro cuando salió la beca, que era una oportunidad, tuvieron que pincharte un poco para animarte. No, la verdad es que sí que es cierto que cuando presenté el trabajo, en mi cabeza pues había una posibilidad de presentarlo algún día a algún concurso o bueno, a cualquier cosa que se prestase a ello. Y salieron las becas y dije, vaya, esto parece que está hecho para mí. Y entonces lo que propuse son unas jornadas culturales, o sea, es una pequeña extracción de mi trabajo, pero que, bueno, que tiene su origen en él. Y no, o sea, la verdad es que no tuvieron que pincharme, o sea, fue algo que lo vi bastante claro. Vale, cuando hablamos de jornadas culturales, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cuál es la idea? Y no sé si más o menos tienes en la cabeza unos tiempos, unos formatos, o está todavía eso por definir. Cuando se presenta el proyecto, tú al final presentas un borrador y ese borrador se va editando y modificando conforme avanza el tiempo, ¿no? Y en base a eso tú empiezas a crear o a ejecutar, como se dice. Y tiempos pretendo hacerlo para el año que viene. ¿Y las jornadas culturales en qué consisten? Pues mi objetivo principal es poner en valor los lavaderos de Durango, de los de Barrencale, y luego poder extrapolarlo a otros lavaderos, tanto de Durango como de Vizcaya, y bueno, es eso. Lo que pasa es que con parte del trabajo, más o menos, aunque sea investigado, seguramente ya hay algunas cosas que nos puedes decir acerca de los lavaderos de Barrencale, ¿no? ¿Por qué caminos te han llevado la investigación, los trabajos que ya has realizado? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Sí, bueno, la base de la investigación está hecha, pero como bien hemos comentado, nunca hay un final, ¿no? Siempre se va sacando más cosas, descubriendo más, no sé, más información. ¿Y qué me ha llevado a realizar este trabajo? Mi interés hacia las mujeres sobre todo. En un primer lugar me basé en la conservación de estos lugares, porque es, como te he comentado antes, no se conservan muy bien. Y en una segunda instancia, pues la historia de las mujeres de estos espacios. ¿Es una investigación histórica, sociológica, un poco de Yo todo? creo que ambas, porque tiene parte de interés en cuanto al patrimonio, ¿no? El patrimonio estructural, y por otra parte la historia social de las mujeres en estos espacios, historia que no se cuenta en los libros. Sí que hay investigaciones en torno a este tema, pero nunca va más allá y la gente no indaga demasiado. Vale, me comentabas antes de empezar que habías tenido ocasión también de charlar con gente, aunque fue en el tiempo de la pandemia y tuvo que ser por teléfono y seguramente fue bastante dificultoso. ¿Con qué gente has podido hablar hasta ahora y qué tipo de historias te han contado? Sí, eso es verdad. Mira, yo partía de la base que me enfrentaba a un vacío bibliográfico importante. No hay información sobre los lavaderos de Barrencale y apenas sobre otros lavaderos. Entonces, yo tenía muy claro que quería este tema y empecé a investigar y dije, aquí hay que sacar de un sitio o de otro. Entonces dije, qué mejor que contactar con las mujeres, las testigos del uso de estos lavaderos o las propias usuarias de los lavaderos. Entonces me puse en contacto con ellas y sí que es verdad que ellas al principio se mostraban un poco reticentes porque para ellas es un tema como muy cotidiano, ¿no? Decían, ¿y por qué tienes interés en los lavaderos?
qué te lleva a preguntarme estas cosas? Y es verdad que a medida que iba preguntándoles más y más y más, ellas estaban haciendo como un ejercicio, aparte de memoria, como sanador. Yo le llamo sanador porque es verdad que luego te lo agradecían. Te decían, ay, muchas gracias, la verdad es que me ha venido muy bien recordar. Y es verdad que pasábamos buenos ratos en estos espacios. Eso es lo que más como te he comentado antes, y a partir, más allá de lo académico, empezó a surgir un interés personal por saber sobre estos espacios, sobre cómo se sentían las mujeres ahí y sobre qué se tramaba en estos lugares. ¿Y qué se tramaba? ¿Qué se tramaba? Pues hay mucha tradición detrás. Algo tan básico como el lavado de ropa, que nosotros al final lo que conocemos es la lavadora, ¿no? O sea, en mi caso yo conozco la lavadora. Y no sabemos que antes de la lavadora estaban los lavaderos. Que para que este elemento, este objeto se cree, tiene que haber un precedente. Y en este caso son los lavaderos. ¿Qué se tramaba? Pues las típicas frases de cuidado que hay ropa tendida salen de los lavaderos. Las mujeres que no podían cuidar de sus hijas se las llevaban a los lavaderos para tenerlas al lado y aparte enseñarles también la tarea del lavado. Hay como una tradición que va pasando de generación en generación. ¿Qué más? La manera de lavar la ropa, la colada. El uso de la lejía, pues eso tenía antes todo un proceso más complejo que el de hoy en día. Todo eso. Servían también como espacios, no sé, un poquito de reunión y de confesionario, entre comillas. Lo digo porque seguramente allí se reunían mujeres únicamente. Sí, por supuesto. De hecho, es verdad que en muchos de los escritos que he tenido oportunidad de consultar, la entrada a los hombres estaba totalmente vetada. ¿Y qué suponía esto para los hombres? Que ellos se creasen su propio imaginario sobre los lavaderos. Ellos pensaban que las mujeres se reunían ahí solamente para cotillear, que el trabajo pasaba a un segundo plano. Pero lo cierto es que las mujeres, aparte de estar trabajando, aprovechaban para hablar de sus cosas que igual no podían comentar en otros espacios como son el mercado, la iglesia, porque es verdad que el lavado de ropa era cuestión de horas, no de 1 hora, de 2, las que podías estar en el mercado, sino de muchas más. Y hablaban sobre todo de sus problemas o mismamente también de los avances que ellas les hubiese gustado tener, ¿no? Porque es verdad que empezamos con una tipología de lavadero muy concreta, bueno, antes de las estructuras como tal, ir a los ríos. Ellas iban a los ríos, se agachaban, limpiaban y luego empiezan a crearse pues bloques de piedra con acanaladuras para frotar. Después, por temas de salud, empiezan a exigir que esos lavaderos se evolucionen, ¿no? Y creen estructuras concretamente pensadas para facilitar el trabajo y pues no, es que hay como una historia muy compleja detrás que no se sabe y creo que es necesaria arrojar luz sobre ella. Vale, vamos a suponer que cogemos todo este trabajo que ya está hecho, el que se va a ir haciendo poco a poco, las jornadas que serían básicamente charlas o mesas redondas, foros. Esto está todavía por definir, pero sí te puedo ir adelantando que me encantaría poder realizar una exposición fotográfica, fotografías de un fotógrafo de Durango concretamente, que pude también contactar con él y vi que tenía muchas fotos de mujeres lavando los lavaderos, entonces estaría bien poder sacar esas fotografías a la luz, hacer no solo fotografías de Durango, también si se diese el caso poder exponer otros lavaderos de Vizcaya. Por una parte eso, después también me encantaría poder hacer charlas coloquio para que después de esas charlas coloquio esa información que se extraiga de estas actividades poder utilizarla para ampliar mi investigación, porque como te he dicho no hay un paréntesis o un corchete que la cierre. ¿Vale? ¿Crees que además de esto, que sería obviamente en vivo, unas charlas, unas mesas redondas, habrá otro formato más físico, más perdurable? Estoy pensando en un libro, por ejemplo. Un libro como tal no, pero un artículo no estaría de más. Un artículo que contribuyese a ampliar tanto la historia de Durango como la de las mujeres. Este tema que nos has dicho que siempre te ha interesado, viene por la variante o vertiente de que pues en general eres aficionada a la historia, te gusta indagar en las cosas, vino por algo más concreto.
No, realmente, o sea, soy historiadora del arte y bueno, todo el tema de las mujeres y la perspectiva de género siempre me ha llamado mucho la atención y este tema lo veía como una oportunidad para poder arrojar luz sobre las mujeres. ¿Crees que con un año de tiempo es suficiente? Sí, sí. Ahora mismo es cierto que estoy centrada en otras cosas, como te he comentado antes, pero mi intención es ir poco a poco y poder realizarlo antes de que acabe el año que viene. También la idea es poder hacerlo en un mes que tenga que haya interés para Durango. Por ejemplo, las fiestas, estaría bien. Vale, ya que lo has mencionado, te voy a preguntar, ¿estás en otras cosas también? ¿En qué otras cosas estás? Pues ahora mismo estoy con una beca en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, de la que podré disfrutar hasta junio más o menos, entonces eso me mantiene muy ocupada y muy contenta, la verdad. Vale, ¿en qué consiste o qué estás haciendo? Estoy con una beca en el departamento de registro. El departamento de registro se encarga sobre todo de, pues bueno, de gestionar los movimientos internos y externos de las obras, un poco, no la burocracia, sino es como el motor de todo el museo. Movimiento de las obras, como te he dicho, gestión de las exposiciones, un poco de todo. Seguramente es más complejo de lo que vemos desde fuera, de lo que nos parece. Es un poco difícil de explicar, pero más o menos lo que te he dicho. Un poco lo de dentro, controlar las bases de datos, tema transporte, seguros, sí. O sea que en realidad es bastante, no sé si llamarlo holístico, pero sí que engloba bastantes cosas. Sí. Este departamento además ahora es nuevo, fusiona el de colecciones y exposiciones, entonces te puedes imaginar que hace el trabajo de ambos departamentos que ya no existen, sino como registro, vamos. ¿Qué tal es trabajar de todas formas en un museo como el de Bellas Artes? Es espectacular, espectacular. Poder trabajar en una institución museística como el Bellas Artes, que es verdad que la gente siempre se centra en el Guggenheim, o solo es conocido en Bilbao el Guggenheim, pero la verdad es que el Bellas Artes de Bilbao es un gran tesoro, que mucha gente no lo conoce. ¿Cuándo te deja tiempo el trabajo para trabajar en la beca? A las tardes. Dedico mis tardes a la investigación, sobre todo, para poder ir haciendo poco a poco este proyecto. Sí que es verdad que hay otra cosa que no te he comentado en torno a la beca de las jornadas culturales, y es que también tengo intención de crear una cuenta de Instagram en la que poder ir subiendo poco a poco información relacionada con los lavaderos, un poco para difundirlo también por las redes sociales, que hoy en día creo que son el motor de la sociedad y a lo que la gente centra su atención. ¿Te sería de utilidad, por ejemplo, si alguien escucha la entrevista y dice, pues yo tengo, qué sé yo, fotos, o mi familia sé que utilizaba... Es como un llamamiento también a los habitantes de Durango, ¿no? Si poseen de alguna información relevante o fotografías en las que pueda verse a mujeres trabajando, ya sea en lavaderos como en otros espacios o en fuentes, porque esto no te lo he comentado, pero las fuentes también están muy ligadas a los lavaderos, pues será bienvenida. Por eso, como te decía antes, las charlas coloquio para poder hablar con otras personas, usuarias, testigos o que sepan sobre la historia de los lavaderos, pues que nos la cuenten, para que yo pueda ser como la voz y... ¿Ha sido fácil de todas formas encontrar algunas de esas fuentes o ha sido una tarea ardua? Una tarea muy ardua, la verdad es que sí, porque es que, como te he dicho, hay un vacío bibliográfico enorme, son elementos patrimoniales a los que no se les presta atención, entonces es que no hay información apenas. Entonces tienes que ir rascando, casi diría yo que es un trabajo más arqueológico que otra cosa. Y bueno, pues el boca a boca al final, pues una mujer me decía, pues yo conozco a otra que igual te puede dar más información, llámale, o quedar con ellas. Ahora ya has tenido ocasión, no sé si, claro, durante la pandemia, el encierro, etcétera, había que hacer todo telemático, ¿has tenido ocasión de reunirte? Todavía no. Todavía no. Pero estoy deseando hacerlo. Estoy deseando porque sales de esas entrevistas, ¿no? Entre comillas, sales reconfortada y con ganas de seguir investigando más y más y de pensar que algún día la gente lo podrá leer y decir, es verdad que detrás de estos espacios hay mucha historia y tenemos que cuidarlos, porque si no les prestamos atención, con el paso del tiempo se van a olvidar y vamos a dar por hecho que
hemos nacido con la lavadora y que no hay nada detrás de ello. Bueno, pues ya nos has dado unas cuantas pistas de que hay bastantes cosas detrás de ello. Los lavaderos de Barrencale. Nerea Gastón Tavera, es que ricasco, gracias por habernos atendido. Un añito para preparar el trabajo. Seguiremos viendo cómo evoluciona. Mila esker eta hurrengo arte, agur. Eskerrik asko.